El pompón listo, me escuchan todos súper. ¿Qué tal amigos? Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Mundo Penúltimo. Continúa la ruta de la vuelta al mundo y hoy me encuentro en Indonesia. Específicamente aquí, en Yakarta, la capital de este tremendo país. Por lo general todo el mundo va a Bali, pero por lo mismo, como todos van para allá, nosotros elegimos estar acá, en Yakarta, con la firme convicción de que algo tiene que tener Yakarta. Si bien no es un lugar que esté en las primeras páginas de las revistas turísticas, algo tiene que ver acá. Así es que vamos a darnos una vueltecita por esta tremenda metrópoli de Asia. ¡Vamos! Este es el café más codiciado del mundo, el famoso Kopi Luwak. Luwak akan memilih minum difermentasi bidian biji-biji kopi tersebut. Proses kopi lainnya teman. Tahu nih, kalau asal dari luar negeri. Hayo, udah pada ngopi belum? Saborcito rico, rico. Indonesia es un país gigante, tal vez mucho más de lo que podríamos pensar. Está compuesto por 17.000, exacto, 17.000 islas. Muchas de ellas están deshabitadas, pero las principales son Sumatra, Borneo, Java, Sulawesi, Papúa. Por lo mismo es que para recorrer este país necesitaríamos 37 años, si es que fuéramos un día por isla. Así es que para hacerlo más fácil, hemos venido aquí, al Parque de la Bella Indonesia, un lugar que resume la arquitectura y tradiciones de este tremendo país. Este es un lugar espectacular, miren. Ahí va el tren turístico que te pasea por todo el sector, allá va otro. Eso que está allá es una representación de Indonesia. Ahí van. Seguimos sumando suscriptores, tú también te puedes suscribir. Esa es una representación del país y todas sus islitas. También hay un teleférico que está allá. Y aquí podemos apreciar un poco de las construcciones tradicionales, en este caso de Sumatra, una de las principales islas de este lugar. Este país tiene más o menos 275 millones de habitantes, así que podemos inferir de que su capital es una ciudad súper poblada. Una de sus principales y tradicionales características era el alto tráfico vehicular. Pero eso se ha ido mejorando con el pasar de los años. Por ejemplo, aquí existe el Transjakarta, sistema de transporte inaugurado en el año 2003 y que está basado en el Transmilenio de Colombia. Bueno, esta es la zona del antiguo puerto. Este fue el primer puerto de Yakarta. Antes que llegaran los europeos, aquí es donde los primeros indonesios viajaban para comerciar con lugares tan lejanos como China y África. Y este es el tipo de embarcación tradicional. Fíjense la escalera. Aquí hay que tener harto equilibrio para embarcar. Como Indonesia es un país tan grande, tenían que unificarlo de alguna manera. Así es que crearon el idioma. Se llama Bahasa Indonesia. Tiene un montón de influencias, así que por lo mismo es un idioma muy fácil de aprender. Si uno aprende Bahasa, tiene 275 millones de personas con las que puede hablar. Es muy difícil sentirse solo. Aquí les puedo mostrar, no sé la verdad lo que dice, pero así es el idioma indonesio. Bueno, esta es la zona colonial de Yakarta. Esta era la antigua sede de gobierno. Esta era la primera Yakarta. Esta era la antigua fuente donde venía la gente a tomar agua en aquella época. Miren, aquí hay más cañoncitos coloniales, tan que arden, porque estamos a 37 grados. Ya es llamativo el hecho de que hayan sido una colonia holandesa y antes fueron colonia portuguesa. Y precisamente este era el llamado Padro
Cada vez que llegaban los portugueses a algún lugar, ponían esto. Como poner la bandera, símbolo de que habían llegado. Creo que por aquí también pasó Marco Polo. Claro, si estaban buscando la ruta de las especies. Así que la próxima vez que te comas un arrocito con curry, con cúrcuma, ya lo sabes. Los europeos en aquella época viajaban hasta años para poderse comer un rico arroz o pollito con curry. Fuerte. Esta era una prisión de la época colonial. Totalmente oscura. Bueno, estos son balas de cañón de aquella época. Súper húmedo. Y estos son los barrotes. Tiempo atrás también estuvimos por Surinam. Surinam es un país sudamericano que tiene una gran influencia de Holanda, porque también era una colonia holandesa, pero ubicada en Sudamérica. Y Surinam se formó en base a los nativos y también a inmigrantes traídos desde África, India e Indonesia. O sea, mucha gente de acá se fue a trabajar allá. Las condiciones, eso sí, no eran de lo mejor en aquella época, pero eso ya es otra historia. Y claro, como es estilo holandés, tienen estas bicicletas en las que uno puede pasear por el lugar. Aquí también hay otro stand. Me parece que este tiene que ver con la revolución indonesia. Esta es la mezquita más grande del sudeste asiático. Y justo enfrente está la Catedral Católica. En lo que es una muestra de la tolerancia religiosa que hay en este país. Eso solo lo habíamos visto antes, precisamente en Surinam, donde están ubicadas juntas la mezquita y la sinagoga. Todo este parque que se ve acá es el llamado Monumento Nacional. Sí, así mismo, con S. Este tremendo monumento fue hecho para recordar la independencia de este país. La independencia la proclamaron los indonesios en 1942, pero no fue hasta 1945 que Holanda la aceptó. La punta de este monumento es de plata recubierta en oro. Pesa varias toneladas y alrededor está lleno de edificios gubernamentales. Todo esto es el barrio cívico de Yakarta. Yakarta también tiene una parte más moderna, donde están todos los centros comerciales. Entre ellos destaca el Mall Grand Indonesia y el Plaza Indonesia.